Buenas tardes amigos, gracias por estar con su canal 17, soy Dina Díaz y este es tu programa Comentando. La tarde de hoy vamos a conversar con el empresario de origen colombiano Javier Cárdenas, que también es americano y amigo de todos nosotros, amigo de la casa, presidente y CEO de Rhino Equipment. Él viene a hablarnos acerca de varios temas y principalmente la participación de los colombianos en las futuras elecciones, no solamente de Colombia, sino que también aquí en los Estados Unidos, que hay elecciones de medio término. Gracias por estar con nosotros, Javier. Bienvenido nuevamente. Dina, muchas gracias por invitarme a tu programa. Para mí es un placer y un honor poder estar hoy contigo. Principalmente tenerte aquí porque siempre estás de viaje en viaje, o sea, tu agenda está ocupada. Sin embargo, apartar tiempo para nosotros, para conversar con nuestros televidentes, pues de verdad que es un gran placer. Es un placer para mí también y lo hago con mucho gusto. Creo que es un momento muy importante, como tú bien dices, en el tema de la participación de los colombianos en las votaciones. Y en toda la vida de los americanos. Mira, ahorita, por ejemplo, estamos en febrero, la semana próxima es día de San Valentín, y las flores, que es un rubro muy importante que se mueve, muchísimas vienen de Colombia, aunque también vienen de Ecuador, pero las más bonitas, dicen, y las más buscadas son las flores colombianas, es increíble. Sí, es importante, es muy, muy importante. Digamos que la exportación de flores colombianas a Estados Unidos es uno de los rubros más importantes, genera mucho empleo, genera, digamos, unos ingresos muy importantes en la macroeconomía del país, muy, muy importante. La variedad de flores que tiene es impresionante. Impresionante, no me canso de verlo. Sí. Claveles, rosas y muchos tipos de flores. También la ropa colombiana me encanta. Javier, quiero comenzar hablando un poquito sobre, no sé, hablemos del primer año del presidente. ¿Qué te ha parecido el primer año del presidente Donald Trump? Se ha visto un inicio del año 2026 bastante movido. El año pasado también él comenzó bien movido con los tantos decretos y tantas cosas que puso a andar. Sin embargo, un año después, ¿cómo ves la administración del presidente Trump? Pues mira, Dina, en nuestra industria lo hemos visto bien. Digamos que hay un crecimiento importante. Hay una reafirmación de poderes que desde mi punto de vista es importante. Hay algunas medidas que son poco populares para algunos, pero que digamos están proyectadas desde mi punto de vista a largo plazo. Digamos, muchas medidas dentro del país, el tema de los aranceles, aunque es un poco fuerte, pero digamos es lo que busca el presidente Trump, que desde mi punto de vista ha sido muy acertado, es equilibrar la balanza comercial. Si vemos hace muchos años la balanza comercial estaba totalmente desproporcionada. Veíamos que mientras que China grababa 100 productos norteamericanos, Estados Unidos o Norteamérica grababa muy pocos productos chinos. Entonces, digamos que no importa el país, lo que está buscando esta administración es equilibrar la balanza comercial, lo cual me parece muy apropiado. Hay que, digamos, poner orden en algunos rubros económicos que son muy importantes para el país. Entonces, para mí este primer año, aunque ha sido una política local y una política internacional para algunos poco convencional, pero digamos creo que es importante, creo que hay que darle tiempo al tiempo y creo que es cuestión de esperar y ver resultados, y estamos viendo que Estados Unidos después de un año está creciendo económicamente, no hay el desempleo que se había dicho, decían que muchas industrias se iban a quebrar o que iban a estar mal. No, yo creo que las economías cambian, son los ciclos normales y regulares de todas las economías y a veces hay que hacer ajustes, y lo digo como empresario. Ahora, hay cuando hablas de aranceles, hay una de las cosas que a mí me ha llamado la atención, y no he traído un especialista, pero buen punto que me mete un tema para traer. Por ejemplo, los aranceles que automóviles que son exportados, como por ejemplo los Audi, que son automóviles muy bonitos, pero que no son producidos aquí. El arancel que ellos tenían que pagar era bien caro. Sin embargo, cuando los automóviles americanos llegaban a otros países, el arancel era muy poquito. Entonces yo creo que eso tiene que ver un poquito con lo que le llamaran la guerra de los aranceles, que no creo, porque cuando hablamos de aranceles, por ejemplo, el presidente Trump le puso aranceles del 18% a la industria o a los artículos que venían de Nicaragua, pero lo hizo como una manera de presión para que en Nicaragua hubiesen cambios. Sin embargo, la dictadura no ha cambiado. Pero además de los aranceles,
tenemos el asunto migratorio, que muchas personas están de acuerdo, otros no, pero que había que hacerlo porque dicen que había que poner orden en la casa. Cuando nos vamos a los empleos, dicen que está bien. Y cuando nos vamos al área económica y comercial, industrial, como vos decís que es la tuya, ha habido apertura comparada con el tiempo que estuvo Biden. Ha mejorado mucho ese tema en el rubro que vos manejas. No, digamos en muchas industrias y en la mía particular han habido cambios, obviamente, porque cada administración y esta administración, pues obviamente el tema de aranceles, Estados Unidos a través de los años, y no es solo con Biden, de muchas administraciones, se volvió una economía de servicios en gran parte. Mucha industria se fue del país, pues obviamente pues por tratar digamos, de mantener una balanza económica dentro de cada empresa, digamos, más estable. Obviamente producir afuera era más barato. ¿Ya no es tan barato? No es tan barato. Y eso hace que muchas empresas o muchas industrias regresen. Lo que pasa es que eso no va a pasar de la noche a la mañana. Eso exige de un tiempo, exige de un proceso que me parece que está bien. Muchas compañías están volviendo a Estados Unidos, van a producir acá. Aquí hay buena mano de obra, hay buena infraestructura. Es que hay que ver en contexto el país. Estados Unidos tiene toda la infraestructura para desarrollar muy buenas industrias. Y yo creo que se está equilibrando. Hay estados muy prósperos dentro de los Estados Unidos que pueden generar, digamos, una plataforma ideal para mucho tipo de empresa. Entonces, básicamente, contestando tu pregunta, tocaba, digamos, que esa balanza se regulara. Los aranceles a ciertos países que, digamos, que tienen cierto corte político, obviamente, como tú bien dices, es un método de presión porque Estados Unidos siempre había dejado ingresar productos independientemente de que fuera, digamos, una política contraria a los ideales norteamericanos. Claro. Pero hoy en día eso ha cambiado. Hay países que pues obviamente y macroeconómicamente se verán muy afectados porque no van a poder competir con estos aranceles y ellos lo saben, y si necesitan tener recursos tienen que hacer cambios porque si no definitivamente tienen que buscar nuevos mercados, y el mercado más grande de consumo es Estados Unidos. Sí, señor, donde todo el mundo quiere venir a comprar, a invertir y venderle, principalmente cuando se trata de otros países haciendo negocios con los Estados Unidos. Exacto. Una de las industrias que yo he visto que se ha visto bien impactada con estos cambios del presidente Trump ha sido la industria textil, aunque yo sé que no es tu rubro porque muchas empresas que producen grandes fábricas de ropa les sale más barato ir a construir una corporación de zona franca en Centroamérica, ya sea Honduras o Nicaragua, Costa Rica no porque no lo permite, o El Salvador o Guatemala, que tener la maquila aquí dentro de los Estados Unidos. Sin embargo, eso está cambiando muchísimo y yo creo que eso beneficia tanto a los estadounidenses como a nosotros, que somos los consumidores que compramos ropa para vestirnos, por supuesto. Exacto, eso que tú acabas de decir es muy clave. Digamos, eso es lo que llamamos el nearshoring, que es muy importante para Estados Unidos. Estados Unidos y todas las grandes economías, y Estados Unidos, que es la economía número 1, necesita mirar a esta región y ya lo está haciendo. Hay algo muy importante que está pasando. Gracias, digamos, a las políticas de gobierno, todo Centroamérica se está volviendo muy importante. Sí, señor. Y alrededor, ¿por qué? Porque obviamente tenemos varios, digamos, compuestos que nos pueden ayudar muchísimo, como tenemos el mismo uso horario, digamos, culturalmente somos parecidos, independientemente sea Nicaragua o sea Guatemala o sea Colombia, digamos, hay una afinidad con Estados Unidos. Y eso además ayuda, digamos, la distancia, la mano de obra capacitada que hay en la región, y creo que Estados Unidos va por muy buen rumbo. Es mirar la región, invertir en la región y ayudar a que realmente esto se dé y tenga, digamos, unas tasas de impuestos mucho más considerables o consideradas más bajas que otros países, porque pues obviamente es mucho más práctico
importar a los Estados Unidos de Nicaragua, de Guatemala claro, o de Colombia, por ejemplo, que traerlo desde China o de Singapur o de cualquier otro territorio. Entonces, creo que la región está cambiando y yo la veo muy positivamente. Soy un optimista total de que estos cambios nos van a ayudar muchísimo a Estados Unidos y a la región. Ahora, ¿los aranceles que fueron impuestos a Colombia fueron muchos o no? ¿Cómo estuvo la situación con Colombia? No, digamos que las instituciones en Colombia son sólidas, número uno. Eso es muy importante en un país, independientemente de la orilla política. Independientemente del presidente que esté ahorita, sí. Exacto. Entonces esto ayuda mucho. Digamos que muchos líderes, como Azocol Flores, los floricultores y en otras industrias, lo hicieron bien. Hablaron con Estados Unidos, explicaron que es un tema más político, que no puede afectar a la industria local, porque al final si se afecta con aranceles altos la industria colombiana o digamos a algún país de la región, pues obviamente también se va a ver afectado el bolsillo del norteamericano, porque al final el que compra flores, si te suben los impuestos, pues si pagaban $10 por un ramo de flores, pues van a tener que pagar 15. Sí, señor. Y este es un ejemplo que doy simplemente de un producto y pueden haber muchos más así. Entonces estos cambios yo creo que han ayudado muchísimo a entender que un tema es la política y otra cosa es la economía, y otro tema es la economía. Y Estados Unidos lo tiene claro, ya entendieron que es un tema más político y no es un tema de, digamos, de lineamientos comerciales con los Estados Unidos. Entonces yo creo que ahí lo han hecho bien, Colombia lo ha hecho bien, los impuestos los bajaron, creo que algunos siguieron como estaban antes, entonces creo que no ha afectado mucho, ¿no? Ha afectado, digamos, más es el tema político, porque obviamente genera incertidumbre, pero creo que es un momento importante para Colombia, para la democracia colombiana. Creo que es un momento muy importante. Y en este año 2026 que tienen elecciones no solamente para diputados nacionales, sino que también para la presidencia, ¿cómo miramos ese proceso electoral que está viviendo Colombia luego de haber visto que uno de los candidatos muy importantes fue asesinado, fue ejecutado en una concentración? Fue muy triste, una pérdida terrible para una calamidad para el país, porque era una persona con un potencial político importante, con una vocación de servicio al país importante, y lamentablemente es lo que ha pasado en Colombia. Creo que Colombia, nosotros los colombianos tenemos un momento muy importante en la historia. No solo a nivel de votaciones de presidente, yo creo que es muy importante también entender que los diputados, que los senadores, que todos los congresistas, que los ediles, todas las personas que se elijan son importantes. Son muy importantes, porque yo puedo ser presidente de un país, pero si no tengo el Senado, si no tengo a la Cámara, si no tengo el Senado al lado mío, va a ser muy difícil gobernar, porque pues obviamente no puedo tomar decisiones solo, porque eso es parte de la democracia. Entonces es muy importante que Colombia entienda, que la población colombiana, que tenemos que salir a votar todos, que no es que es un derecho y un deber, porque así como tenemos derechos, tenemos deberes. Es muy importante salir a votar, cuidar nuestro voto, no sesgarnos, entender que hay ideologías políticas, muchas muy respetables, otras pues yo sinceramente mi palabra es no las entiendo, pero muy importante salir a votar. Creo que Colombia tiene unas instituciones sólidas, sí, señor, muy importantes, que hay que defenderlas, porque yo creo que lo más importante en un país es defender las instituciones, que las instituciones sean fuertes, que sean sólidas, porque independientemente del candidato o líder de turno, tenemos que tener definitivamente las instituciones sólidas, sí, para generar una política de Estado. Es que la política de Estado es muy importante. Claro que lo es. Yo no puedo llegar un nuevo estadista y decir, porque no le parece la ideología política del otro, y echar atrás todo lo que hayan hecho. Si es una política de Estado, hay que respetar esa política de Estado, hay que trabajar en pro del país, de la comunidad, y creo que eso es lo más importante. Colombia está viviendo un momento muy importante, y de verdad que es muy importante y yo invito a todos los colombianos que salgamos a votar desde donde estemos. Es importante el voto, es importante entender que la democracia se defiende gracias a cada individuo y no
hacer lo que muchos dicen, ¿y este gobierno qué hará? No, ¿qué haremos nosotros? Es importante que cada uno de nosotros salgamos a votar. Como dijo Kennedy, no digas qué va a hacer el gobierno por mí. ¿Qué vas a hacer tú por el país? ¿Qué vas a hacer tú realmente por una democracia y por defender la libertad de un país como es Colombia, que es un país muy importante? Y que merece una oportunidad. Ahora, Jorge, Javier Cárdenas, ¿tienen los colombianos voto en el exterior? ¿Pueden votar aquí en los Estados Unidos? Sí, sí pueden votar. Es muy importante que vayan al consulado y que se informen, sí, que vayan para la fecha. Al consulado, todos los consulados están abiertos, registrarse, votar es muy, muy importante. Y tenemos que los colombianos hacer ese esfuerzo. A los que les quede un poco difícil, que estén lejos de un consulado, hay que ir y votar. ¿Por qué? Porque quiero que entiendan que Colombia es la cuarta economía de la región. Sí, señor, ¿sí? Muy importante. Sí, de más de un promedio de 450 billones de dólares al año es muy importante. Muchísimo, es una economía muy, muy importante. Es una economía diversificada, con un talento profesional muy importante. Se ha caracterizado por el emprendimiento. Muchos colombianos son emprendedores, entonces muy importante. Otra de las cosas importantes, Javier, es que ya Petro no se puede reelegir. ¿Cómo ves vos al candidato que está apoyando el presidente Petro en estos momentos? Pues, Dina, yo no me he concentrado más en, digamos, en esa parte de ver cómo apoyamos los candidatos que defiendan, la democracia. Entonces, te digo que no sé ni siquiera el nombre del candidato que está apoyando Petro. El innombrable, porque debe ser igual que el terrible. Estamos, y como muchos empresarios, pensando en Colombia, en la democracia, en defenderla, en salir a votar, en apoyar a los candidatos que realmente entiendan que tienen que tener una política de Estado con democracia y defendiendo las instituciones. ¿Cuáles son los rubros que más traen dinero a Colombia como país, aparte de un aumento que hemos visto de la industria de belleza? Porque miles de mujeres y hombres van de diferentes países hacia Colombia a hacerse estos tours de cosméticas, que sabemos que en otros países son muy caros. Por ejemplo, la gente de Centroamérica va a Colombia porque no puede venir a los Estados Unidos porque es muy caro, entonces prefieren ir a Colombia para utilizar esos servicios que sabemos que generan mucho dinero. Pero además de eso y además del turismo, ¿cuáles serían las otras ramas de la economía que se mueven más en Colombia? Mira, ¿Venta de granos básicos podría ser? Disculpa, ¿me repites? La venta de los granos básicos también. También. El café. El café ha tenido un incremento importante. Número uno, todo lo que es la agroindustria, está creciendo muy bien. Yo creo que hay que darle una oportunidad también a la minería. La minería responsable es muy importante para un país. Colombia llegó a tener una producción buena de petróleo, pero en los últimos años lamentablemente ha decaído. Y es una industria interesante, es una industria que ha ayudado muchísimo al país. Por ejemplo, compañías como Ecopetrol, que son públicas, pues se nota fácilmente en su acción que ha caído más del 50% o un 50%, porque no hay exploración, y si no hay exploración, pues obviamente no hay extracción de petróleo. Pero la industria minera es muy importante, hay muchos recursos naturales, Colombia tiene muchos recursos naturales. Se ha vuelto un país también de servicios, de muchos servicios. Han crecido mucho empresas que tienen que ver con tecnología. Lo veo, digamos, que tiene un potencial gracias a esa economía diversificada. Entonces, hay mucho que se puede hacer. Está exportando productos terminados, también, digamos, en la moda, en ropa, textiles. Hay muchos nombres de diseñadoras o diseñadores colombianos ya en todo el mundo con muy buen nombre. Entonces, hay una economía interesante. El turismo también ha crecido. Yo lo veo por buen camino. Digamos que todas las industrias, en su gran mayoría, han estado creciendo bien. También otra de las cosas que hemos logrado visibilizar aquí de los colombianos es que hay complejos habitacionales en Colombia que se le ofrecen a la gente de aquí. Es decir,
vaya a retirarse a Colombia, compre, vaya pagando poquito a poco a plazo. Y eso se ve de que el país piensa en un futuro para que las personas que estén aquí vayan a retirarse a su país o que simplemente tengan una casa y la compren, que yo creo que eso demuestra solidez en un país. Sí, su segunda casa, digamos, gran parte, digamos, de la industria de la construcción ha crecido muy bien gracias a eso, porque uno de los rubros más importantes de Colombia es bienes inmuebles, sí. Y las divisas que giran todos los colombianos que viven en el exterior, como le pasa a México. México creo que es su primer ingreso, que ayuda con el PIB, son los ingresos de las remesas, igual los colombianos. Entonces, además, normalmente la mayoría de personas que salen del país, en un gran porcentaje, siempre quedan o quieren regresar en algún momento a su país. Salen por razones profesionales, laborales o por cualquier otra, pero siempre quieren regresar. Entonces eso también ha generado, como tú bien dices, una demanda muy interesante de colombianos que tienen su segunda casa para ir a pasar vacaciones, temporadas en Colombia, porque pues obviamente, digamos, es un país grande, hay muchos proyectos, hay muy buena arquitectura, hay proyectos muy, muy interesantes. Ahora, hubo un fenómeno bastante interesante que pasó en Colombia y es con la inmigración de millones de venezolanos que están, son millones, no son miles, en Colombia. Ahora con la captura de Petro y este cambio que está habiendo en el país, ¿cree vos que todos esos venezolanos se regresen a Venezuela o que queden ahí como parte de Colombia? Yo creo que muchos quieren regresarse. Ese fenómeno migratorio fue muy... Sí, bastante. Es que fueron 8 millones de venezolanos que se fueron. Durante 20 años. Sí, entre el 2013 al 2024 el país decayó en más de un 70%. Las pérdidas para Venezuela solo se compara con un país que ha tenido conflicto o una guerra por largo tiempo. O sea, así de fuerte es. 8 millones de venezolanos, de los cuales creo que Colombia tiene como 3 millones o 2 millones algo. Yo creo que muchos quieren regresar, hay otros que no podrán regresar porque su vida ha cambiado. ¿Sí? Claro. Llevamos más de 20 años de Venezuela que ha decaído año tras año con unos índices, digamos, de devaluación terribles, de inflación, de pobreza, donde pues los individuos al final tienen que salir a buscarse la vida. Y esto hace que, digamos, muchos de los venezolanos que quieren regresar, no va a ser tan fácil, pero yo sí creo que van a regresar mucho, y de Colombia pues obviamente se van a ir algunos. Esto va a ayudar muchísimo a Venezuela, porque con que regrese un 10, un 20%, porque hay, digamos que la diáspora venezolana es una diáspora muy importante. Sí, señor. Hay gente trabajadora, buena. Adicionalmente, hay muchos profesionales, emprendedores, empresarios, que obviamente al ir regresando a Venezuela van a generar un impacto importante. Y es parte de los ciclos económicos. En determinado momento entiendo que, pues obviamente habrán algunos sectores que se afectarán, entre esos Colombia, porque obviamente se irán algunos, pero yo creo que ya después de tantos años, para cualquiera ya es muy difícil regresar 100%, algunos lo harán, pero no creo que se vayan a regresar los 8 millones. Irán gradualmente unos porcentajes y otros ya empezarán a estar entre Venezuela y el país donde vivan actualmente. Entre los países, sí. Ahora, en este año, en 2016, hay elecciones de medio término aquí en los Estados Unidos. El voto hispano siempre es importante. ¿Cómo mira vos la participación de los estadounidenses votando aquí dentro de los diferentes estados que hay? Porque, por ejemplo, aquí tenemos elección de 3 congresistas. María Elvira, viene Carlos Jiménez y Mario Díaz Balar. Y tenemos que elegir a una senadora y a otros puestos ahí. ¿Es todavía importante el voto hispano en los Estados Unidos? Es muy importante. Dina, qué buena pregunta, es muy importante. Somos el 20% de la población norteamericana. Somos muchos millones de latinos. Hoy en día, cualquier candidato entiende y necesita el voto latino. Eso es súper importante. Yo veo una participación activa, veo en eventos que asisto y veo que el latino está hoy en día más comprometido con la política, y adicionalmente vemos muchos cargos ya de importancia latinos. Manos de latinos, sí. Empecemos desde Marco Rubio, María Elvira,
Díaz Balart, y así muchos, y lo ves en muchos estados, y estados importantes, digamos, donde hay una población muy importante latinoamericana, pero que también son estados grandes. Entonces es muy importante. Hoy en día ningún candidato puede dejar por fuera el voto latino, lo necesita, es importante. Yo creo que también es una gran oportunidad para nosotros los latinos. También hay elecciones de jueces, que hemos visto que hay varios jueces. Hay un juez colombiano muy famoso, a propósito, hay jueces nicaragüenses, hay jueces haitianos. Es decir, la diversificación es importante y esto solamente es parte de esta bendición que es vivir en este país y poder salir a ejercer la bendición de votar, ¿no? Exacto. Eso es la democracia. Esa es la democracia. Y es lo maravilloso de Estados Unidos. Estados Unidos, desde sus inicios, tenemos personas de todo el mundo. Entonces eso es lo que ha hecho rica culturalmente esa diversidad norteamericana, porque pues al final se genera, de ese encuentro de culturas se generan nuevas formas culturales, y veo que durante muchos años, digamos, se ha respetado y se ha entendido esa diversidad. Y creo que Estados Unidos seguirá siendo así, independientemente algunos digan que no, que está cambiando. Yo creo que no, yo creo que siempre ha sido así. Si vemos hace muchos años, de Venezuela no venía mucha gente. No. ¿Por qué? Porque vivían muy bien, sí. Tenían mucho dinero en Venezuela. Eso cambió. En un tiempo llegó de Nicaragua, de Colombia, de Argentina. Yo creo que son los ciclos, y si lo vemos en el siglo pasado también, venían de Europa, de muchos países. Entonces esa diversidad es lo que hace rica Estados Unidos. Ahora, vos miras que puede haber un cambio de las posiciones de poder, porque hay muchas personas dicen que el presidente Trump está ganando, que está perdiendo, y eso se mide en las elecciones. ¿Creemos que vayan a perder muchas posiciones de poder electas el Partido Republicano porque la gente le va a dar el voto de castigo, o eso simplemente es una voz que se están tirando ahí para ver si en verdad sucede? Porque dice que va a perder muchos puestos, muchos escaños el Partido Republicano. Yo no creo. Yo creo que se va a mantener. Yo creo que hay mucha favorabilidad al presidente actual, a Trump, independientemente digamos, de algunas políticas, como decía al comienzo, que no sean muy populares, pero no creo que hayan muchos cambios desde mi punto de vista. Creo que se está afianzando, creo que la economía norteamericana se está afianzando el liderazgo, que es muy importante. Lo hemos visto, y la democracia se sigue defendiendo. Así, pues, digamos que no es perfecta, digamos, la estructura, pero ha funcionado bien y es lo mejor que hay actualmente. Y la perfección no existe, o sea, no hay, digamos, estructura política que sea perfecta. Ni una manera perfecta de decir este es el caminito. Gracias por haber estado con nosotros. Bienvenido nuevamente y esperamos tenerte en este año. Gracias, Dina. Muy agradecido por tu nuevo. Y a usted, amigo televidente, si es colombiano, recuerde que hay dos cosas importantes que tiene que hacer: salir a votar para elegir a su presidente, y salir a votar también aquí en las elecciones de medio término en los Estados Unidos. Gracias por sintonizarnos. Recuerde que el próximo domingo nos vemos en punto de las 6 de la tarde. Saludos.